María Torralbo Segura, soy médico, especialista en medicina interna y en neumología y me desempeño como coordinador médico asistencial de una institución privada en la ciudad de Montería. La doctora Ana María tiene una niña que sufre una necesidad educativa especial con respecto al trastorno del espectro autismo. Doctora, les voy a preguntar con respecto a su embarazo, a su parto. ¿Cómo fue su embarazo, su parto? Normal. ¿Cuántas consultas prenatales? Todas las que requieren control prenatal adecuado. ¿Su embarazo cuánto tiempo duró? 36 semanas de gestación. Una pregunta. Al nacer la niña, ¿qué dificultad o problema ella presentó? No hubo ningún problema, fue normal todo transcurrió normal. ¿A los cuánto tiempo usted descubrió la falencia que su niña presentaba? Cuando ya la niña se empieza a involucrar en el tema de socialización, en el tema de involucrarse ya en el jardín infantil, porque la niña, digamos que toda la parte del neurodesarrollo en los primeros 10 años fue acorde a su edad, era una niña muy tranquila, si veíamos, pero con el tema de neurodesarrollo, el tema motriz adecuado, su lenguaje fue en el momento, apareció pues al año, ya decía palabras, se comunicaba, jugaba, interactuaba de una manera muy adecuada, pero muy tranquila dentro del entorno familiar. Cuando ya entra al jardín es que empezamos a notar y en el jardín empiezan a evidenciar que la niña se aísla, trata de jugar sola, se entretiene y a veces generaba juegos que generaba una atención muy directa a algo, sobre todo con el ventilador, con las cosas que giran, empezamos a identificar los temores a ruido fuertes y digamos que ahí ya empieza a generarse una alarma en lo que tiene que ver con comportamiento y con el tema de relaciones, más no con el tema aún de comunicación, porque al principio pues el lenguaje no es muy adecuado. Cuando usted recibió la noticia de la dificultad que presentaba su niña, ¿cuál fue su reacción ante el tema? Bueno, cuando tú tienes un hijo, cuando uno tiene una hija que era una hija tan buscada, tan deseada, con todas las ilusiones se vuelcan sobre ese hijo que nace y tú te generas unas expectativas muy grandes y unas proyecciones muy grandes que yo creo que todos los padres nos hacemos con los hijos que tenemos. Digamos que cuando empezamos a ver esos comportamientos diferentes, sí tuvo una intervención muy importante desde el primer día y un acompañamiento muy importante, no solo mío, ni del papá, ni del resto de la familia, sino profesional. Estuvo neurología infantil, estuvo psiquiatría infantil, estuvieron neuropsicólogos, todas las pruebas que ese tipo de comportamientos y de patologías de salud mental requieren. Hasta que nos demoramos un poco en hacer el diagnóstico entre los 3 y 4 años y medio, porque como tú decías al inicio que hablábamos de un espectro autista, y cuando hablamos de un espectro hablamos de un abanico de opciones en el que el autismo es muy variable, es muy cambiante y en el que hay unas características autísticas que hoy predominan y que probablemente no, y cuando es tan pequeño no es tan fácil de identificar. Digamos que hasta que finalmente se estableció, después de muchos estudios, que sí, que cumplía unos criterios para autismo. Inicialmente se consideró un autismo leve, pero que sí habían características típicas de autismo. En ella predominaba mucho el tema de la dificultad en la socialización y el tema de comportamientos inapropiados en algunas circunstancias de su día a día. Y en el lenguaje ya empezó a disminuir el lenguaje, después que ya tenía un lenguaje muy adecuado, el lenguaje empezó como a detenerse. Cuando a uno le hablan por primera vez, y ya yo lo intuía como médica y como mamá, del diagnóstico de autismo, pues no, se te viene el mundo encima, o sea, es un dolor muy grande. ¿Sintió culpa? No sentí culpa ¿Rechazo? porque
no sentí culpa porque era consciente del tipo de diagnóstico que se estaba haciendo y que hoy en día sabemos que no se conoce bien la causa y que pues nosotros no teníamos ninguno de los dos una relación directa para generarle a mi hija un diagnóstico de autismo. Sabíamos médicamente, técnicamente y científicamente que el autismo no tiene aún una causa definitiva establecida. De la cantidad de cosas que se hablan son cosas muy hipotéticas y que no aplicaban en ese momento. El dolor era un dolor de madre, y un dolor de madre por las ilusiones que uno hace, pero que fue un dolor que fácilmente se convirtió en una fortaleza para ayudarla. O sea, toda esa tristeza y todo ese dolor lo volcamos en buscar solución. De hecho, yo fui una de las primeras con el papá en que queríamos que nos dijeran un diagnóstico para poderlo intervenir. ¿Por qué te digo eso? Porque si yo tengo una fractura, a mí me tienen que inmovilizar el brazo, me tienen que operar y ya me curan o me ayudan. Pero si a mí no me dicen que mi hija tiene un autismo, yo no estoy haciendo nada por ayudarla o por ayudarla a que el mundo la empiece a entender y ayudar. Entonces, sí, hubo mucho dolor, mucha tristeza, hubo lágrimas, los duelos que cualquier situación de esta índole trae a la vida de uno. Pero ya te digo, lo superamos con amor, con entrega, con mucha fe y lo volvimos una fortaleza. Al día siguiente nos sacudimos las lágrimas y arrancamos a buscar la ayuda para nuestra hija. ¿Cómo lo tomaron el resto de la familia con respecto al tema? Digamos que hubo un acompañamiento al 100% inicialmente para nosotros como padres de la familia, por parte de mi esposo, de la familia mía. Todas las personas pues, estuvieron muy pendientes de nosotros y hoy en día siguen estando acompañándonos en este proceso. Digamos que en las familias hay una heterogeneidad. ¿En qué sentido? Que hay los más cultos, los menos, ¿no? Los que son profesionales en un área, en otra. Entonces hay dificultades en la comprensión. Pero nosotros nos fuimos buscando las estrategias de hacerle llegar a cada uno la información como debía ser, para que todos también pudieran ayudar y comprender a la niña. Entonces, la unión familiar y la aceptación ha sido total. ¿Se puede definir entonces como el autismo como una enfermedad o un No trastorno? es una enfermedad. El autismo es un espectro, no es una enfermedad, es una condición, es un tema más que todo de salud mental, es una condición, un trastorno en el que hay unos componentes, digamos que básicos para uno poder hablar de que hay o no comportamiento autismo. Hay una dificultad en el tema de comunicación y por consiguiente esto lleva a una dificultad en el tema de socialización. Y en algunos casos estos pacientes también tienen algunos comportamientos inapropiados que generan esa dificultad para comportarse en grupo. Estos comportamientos inapropiados pueden ser reflejo de la ansiedad, de preocupaciones o de cosas que le generen alegría, por decir algo, el balanceo, generar ruidos, saltar constantemente, repetir constantemente las mismas palabras. Entonces, más o menos dentro de ese contexto es que se mueve el diagnóstico del espectro autista, pero definitivamente no es una enfermedad, no hay nada estructural. Un niño autista o un niño con autismo es un niño normal físicamente, todo en su organismo es normal y lo que hay es un tema, hay un tema que nosotros llamamos como una teoría de la mente, ahí hay un tema de dificultad, es en transmitir, en sacar la información, es un tema complejo, pero no hay nada de enfermedad, es una condición que es difícil de entender. Como un conjunto de alteraciones sí, neuropsicológicas y eso, pero que haciendo algunas intervenciones tú logras un poco ese equilibrio de esos problemas.